Que el Señor les bendiga, iglesia. Hubo un bonito tiempo de alabanza, ¿cierto? Se escuchaba bonito el cántico congregacional. Así que ahora estaremos compartiendo la palabra del Señor. Y la palabra está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, para que la busque ahí. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 9. Y leemos en el nombre del Señor. Dice: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Oremos al Señor, hermanos. Bendito Dios y Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tú nos hables en esta mañana, Señor. Que use, Señor, al predicador, Señor, con todas sus limitancias, pero que sea tu palabra quien hable, Señor. Bendiga a la congregación, Señor, que podamos estar con nuestros oídos, Señor, ahí abiertos para escuchar tu palabra, Señor. Tu bendición pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, para dar un poco de contexto, esta es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Pablo está preso en Roma, y por lo que leemos en el capítulo 4, versículo 6 y 7, donde dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Podemos ver que Pablo ya entendía que él estaba ya pronto a ser sacrificado, que él ya estaba a punto de morir, que le quedaban algunas semanas, y entendía también que este era el medio por el cual Dios ya lo estaba llamando a su presencia. Así estaba el apóstol Pablo. Timoteo estaba en Éfeso, ¿cierto?, en una iglesia local, y Pablo, antes de morir, quería ver a su hijo en la fe, quería animarlo, quería exhortarlo, quería aconsejarlo, quería verlo. Por el contexto de la carta, si nosotros la leemos, podemos inferir que es posible que Timoteo, por todo este ambiente hostil que había en Éfeso, por los falsos maestros, por la persecución romana, por lo contrario que estaba viviendo él, por su liderazgo, podemos inferir que Timoteo quizás estaba con sentimientos de timidez, con sentimientos de un poco de temor y quizás hasta cobardía. Y lo vemos en el capítulo 1, versos 6 y 7, donde dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ahí está, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos que las cartas son cartas ocasionales. El apóstol Pablo o el apóstol Pedro o el autor de las cartas escribe por alguna situación específica que estaba pasando en esa iglesia local. Le escribe a los corintios para corregirlo, a los gálatas, todo por algo que estaba pasando precisamente en ese momento. Entonces Pablo no es distinto en esta ocasión. Pablo tiene que animar a Timoteo, y en el capítulo 2, ya de lleno a lo que nos compete, podemos leer en el versículo 1: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Aquí Pablo está llamando a Timoteo a fortalecerse en la gracia, está llamando a Timoteo a perseverar, a ser fiel. Timoteo aparentemente estaba un poco débil, ¿cierto?, temeroso, y Pablo le hace este llamado: Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús.
nosotros hombres débiles, ¿cierto? Pecadores, lidiamos constantemente con debilidades. A veces el camino se pone cuesta arriba, con desánimos. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice estas palabras a su hijo en la fe. Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y hoy el Señor también en esta mañana nos dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y debemos entender esto de fortalecernos en la gracia precisamente, porque Timoteo no iba a encontrar fortaleza en otro lugar. Iba a ser en la gracia y en los medios que Dios ha establecido para que nosotros podamos ser fortalecidos y para que nosotros podamos perseverar. Y Dios ha dado medios de gracia para que nosotros continuamos, ¿cierto? Tenemos la oración, tenemos su palabra, tenemos la iglesia local. Después, ¿cierto? Vamos a estar compartiendo como iglesia local un momento de almuerzo. Y ahí ese tiempo también el Señor lo ocupa para que nosotros seamos fortalecidos. En alguna conversación, algún hermano quizá pueda estar débil y solamente el conversar del Señor te puede fortalecer. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que fortalecernos, pero precisamente en la gracia del Señor, no en otro lugar. No vamos a encontrar fortaleza en otro lado, no vamos a encontrar fortaleza en la diversión o en la distracción. Si yo me encuentro débil, yo no voy a encontrar fortaleza yendo a ver una película de 2 horas ahí conectándome. Me voy a olvidar quizás de la realidad, voy a ver la película, voy a disfrutar, mi carne la va a disfrutar, pero yo no voy a encontrar fortaleza ahí. De la misma manera la diversión, en cualquier otra cosa. Si yo estoy débil y quiero fortalecerme, tiene que ser en la gracia del Señor y en los medios que Él ha establecido para que nosotros seamos fortalecidos. Porque la gracia del Señor es suficiente para perseverar en cualquier circunstancia, hermano. Y siempre nosotros estaremos apelando a esa gracia. La gracia del Señor es protagonista de principio a fin. Hemos sido llamados por gracia, hemos sido salvados por gracia. Nosotros seguimos perseverando por esa misma gracia y por esa misma gracia llegaremos al final. Entonces la gracia del Señor es la protagonista. Pero Timoteo no solamente debía fortalecerse en esta gracia del Señor, sino que también él estaba llamado a transmitir las enseñanzas inspiradas, a transmitir el Evangelio. Y eso lo vemos en el versículo 2. Dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Qué había oído Timoteo de Pablo? Precisamente el Evangelio, las enseñanzas inspiradas, ¿cierto? Y así como Pablo estaba preocupado de enseñar a Timoteo las Escrituras, Timoteo también tenía que transmitir las Escrituras a las nuevas generaciones, a los que vendrían después. Y de la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que preocuparnos de transmitir las Escrituras, ¿cierto? Transmitir el Evangelio, la verdad de la Escritura. ¿A quiénes? A los que vienen después, a nuestros hijos, ¿cierto? A las nuevas generaciones. Aquí vemos gente ya muy adulta y otros muy niños, pero tenemos que preocuparnos de transmitir las Escrituras, pero no solo transmitirlas, sino que transmitirlas de forma fiel. Ese era el encargo que le estaba haciendo Pablo a Timoteo, que él pudiera transmitir la Escritura de forma fiel. Entonces Pablo, ya cerca de su muerte, estaba preocupado de esto. Y quienes recibieran las enseñanzas de Timoteo también pudieran transmitirlas a otros fielmente. Nosotros somos responsables, hermanos, de transmitir las Sagradas Escrituras de forma fiel. Vemos aquí en este versículo 2 características de las personas a quienes Timoteo debía encargar o confiar esta tarea de transmitir las Escrituras. Primero, hombres fieles, ¿cierto? Hombres fieles. Y segundo, que sean capaces de enseñar a otros. ¿Qué es una persona o un hombre fiel? Para dar algunas características de un hombre fiel, quiero leer unos versículos que hablan del mismo Timoteo. Si bien Timoteo puede haber estado en un momento de debilidad o de timidez, donde Pablo tiene que animarlo, Timoteo se caracterizó por ser un hombre fiel. Y lo vemos en Filipenses, capítulo 2, verso 19 al 22. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Entonces, la primera característica que podemos ver aquí, quizás entre otras más, está en el verso 20.
Dice, pues a nadie tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Entonces, una persona fiel es sincera en el servicio. Una persona que es fiel al Señor sirve y trabaja para el Señor de forma sincera. No sirve para que lo vean, no sirve para tener alguna posición, simplemente sirve porque ha entendido a quién sirve. Él sabe que sirve al Señor a través de las personas, pero su objetivo, su mirada está en el Señor. Otra característica la vemos en el versículo 21, es que no busca sus propios intereses, sino los de Cristo. Pablo habla aquí de personas que lo rodeaban, y habla de estas personas que buscaban su propio bien y no lo que es del Señor, ¿cierto? Pero Timoteo no era así. Timoteo buscaba primero lo que es de Cristo y después lo que tiene que ver con Él. Ahora la pregunta es, ¿somos nosotros como Timoteo? ¿Buscamos primero los intereses que son de Cristo y en segundo lugar los míos? Por ejemplo, ante alguna decisión de carácter laboral, no sé, me van a ascender o un trabajo que tengo que tomar que me va a beneficiar económicamente, pero me va a alejar de Cristo, me va a apartar de la congregación. ¿Soy capaz de decidir por Cristo o prefiero por mi bienestar, por estar yo un poco mejor? Cuando estamos ocupados en algún quehacer y surge la necesidad de responder a algún servicio al Señor, puedo dejar al lado lo que estoy haciendo en la medida de lo que se pueda, ¿cierto? No me voy a salir del trabajo a media jornada porque tengo que servir al Señor, no. Debo honrar a Dios y mi trabajo. Pero dentro de lo que pueda, puedo dejar de hacer eso para responder en servicio al Señor. ¿Estoy dispuesto a preocuparme por los intereses de Cristo antes que por los míos? Esa es una buena pregunta. Vemos otra característica en el versículo 22. Sirva a Dios sin condición en la propagación del Evangelio. Una persona fiel a Dios anhela y sirve a Dios preocupado de que el Evangelio sea expandido. Muestra interés en la propagación del Evangelio. Siempre está dispuesto a hacer algo para que el Evangelio avance. Finalmente, una persona fiel persevera, hermano, a través de los años. A través de los años. Pasan y pasan los años y uno ve a esa persona fielmente. Y ahí está. Y ahí está. Y quizás siga haciendo lo mismo. Siempre está ahí barriendo, tranquila, quizás callado, pero sigue. A través de los años persevera, persevera. Entonces Timoteo debía encargar esta tarea de personas fieles, ¿cierto? Pero que también fueran capaces de enseñar a otros. Ante la amenaza de los falsos maestros que abundaban en ese entonces, era de suma importancia que quienes recibieran las enseñanzas de Timoteo también las transmitieran de forma fiel. Personas comprometidas con la verdad, hermano. Personas que quieran aprender la verdad de las Escrituras para poder transmitirla de forma fiel. Todos nosotros, hermanos, hemos sido llamados a estudiar las Escrituras, no solamente a escuchar el sermón del domingo o de mitad de semana. Nosotros todos los que estamos aquí, todos, el más joven hasta el más adulto, debemos estudiar las Escrituras conforme a la capacidad que Dios nos pueda dar y entenderlas. ¿Para qué? Para así poder transmitirlas, ¿cierto? Para primeramente ser transformados por su palabra y poder transmitirla. Esto no es solamente para los pastores, para los maestros, para los profesores de escuela dominical. No, esto es para todo creyente. Dios nos dejó un libro, hermano, nos dejó su palabra. Aquí está, y está para todos. Todos podemos estudiarla dentro de lo que podamos, en nuestras casas. Y sobre todo hoy en día que hay mucho material donde tomarnos para poder aprender, ¿cierto? Entonces nosotros hemos sido llamados a ser fieles al Señor, fieles a su palabra. Pero Timoteo no solamente debía esforzarse en la gracia del Señor, no tan solamente debía transmitir las Escrituras, sino que también debía estar dispuesto a algo. Y era lo que vamos a leer en el versículo 3. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Timoteo debía estar dispuesto a padecer por la causa de Cristo, a sufrir penalidades por la causa de Cristo. Me llama la atención aquí algo que Pablo está animando a Timoteo, ¿cierto? Y quizás Pablo podría haberle dicho, ya Timoteo, tranquilo, estás un poco desanimado, descansa, tómate un tiempo, ahí, no participes mucho, estate tranquilo, pero no. El apóstol Pablo dice, sirva al Señor, transmite las Escrituras, sufre penalidades conmigo. ¿Por qué? Porque el servicio al Señor trae gozo al corazón.
Bueno, ¿le ha pasado alguna vez que en un momento quizás de tristeza le ha tocado animar a alguien o predicarle a alguien y ese momento ha provocado que su corazón se llene de gozo? Así son las cosas cuando nosotros servimos al Señor. Entonces notamos aquí que Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades conmigo. No solamente le dice, sufre tú, sufre conmigo. Entonces Pablo se incluye también ahí. Pablo mismo estaba sufriendo por la causa de Cristo. Él estaba preso, recordemos, ¿cierto? Por la causa de Cristo. Entonces dice, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Jesucristo, de Cristo Jesús. Aquí vemos la primera analogía que nos habla el apóstol Pablo, la analogía de un soldado. Un buen soldado, ¿cierto?, no va a la guerra a descansar, todos lo sabemos. Un soldado va a la guerra a trabajar, a pelear y a dar su vida si es necesario por su nación. Entonces el soldado del Señor tiene que ser fiel al Señor y el soldado del Señor va a sufrir penalidades, hermano. Eso viene dentro del paquete, como se dice. Vemos personajes en las Escrituras que les tocó sufrir por la causa de Cristo, personas que fueron torturados y que aún murieron, ahí permaneciendo por no negar su fe. Para leer algunos versículos en la carta de Hebreos, capítulo 11, solo por nombrar algunos versículos del 35 al 38. Miren lo que dice. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Entonces la palabra del Señor nos advierte del padecimiento, del sufrimiento. Y yo creo que cualquiera que ya lleva años en el Evangelio se ha dado cuenta que en el Evangelio también se padece, se sufre. También nos toca lidiar con enfermedades, con escasez económica, con la soledad, con el sufrimiento, ¿cierto? Entonces, ese es el Evangelio. Leemos en Filipenses capítulo 1, verso 29, dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros en el momento del sufrimiento? Que nosotros seamos fieles. Que seamos fieles. Nada más que eso, hermano. Tú tienes que preocuparte de ser fiel al Señor, no importa lo que el otro haga. No importa si el otro niega, si el otro renuncia, si el otro se aparta. Tú tienes que preocuparte en el momento de la aflicción y de cualquier circunstancia, ser fiel a Dios. Ojo que en el momento también de la bendición, de la abundancia, porque muchas veces tendemos a apartarnos del Señor cuando todas las cosas están bien. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, iglesia? Ser fieles. En esta mañana hemos sido llamados a ser fieles. Y esa fidelidad que nosotros podamos demostrar es simplemente una respuesta a esa gracia abundante que ha sido derramada sobre nosotros. Entonces en el versículo 4 leemos y dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Pablo continúa con la analogía del soldado, ¿cierto? Y le da una recomendación a Timoteo a través de esta analogía. Y en esta mañana también a nosotros. ¿Y cuál es, iglesia? Esta. No debemos enredarnos en los negocios del mundo. No debemos enredarnos en los negocios de la vida diaria. Debemos evitar que las cosas del mundo nos distraigan, nos aparten. Tenemos todas responsabilidades, ¿cierto? Tenemos trabajos que cumplir horarios, cumplir objetivos, no sé, lo que sea. Pero el trabajo y el deseo de poder alcanzar cosas materiales no puede ser el fin de nuestra existencia. No podemos vivir para ello, sino que nosotros tenemos que preocuparnos de servir al Señor. Entonces, hermano, hermana, que tus estudios, tu carrera, no sé, lo que estás persiguiendo, tu negocio, no te enreden, hermano, que no nos enreden. Tristemente, si miramos atrás, vemos que muchas personas profesaron su fe en algún momento, estuvieron ahí, como se dice, al pie del cañón, pero estudiaron, ¿cierto? Sacaron sus profesiones, tuvieron sus títulos, obtuvieron buenos trabajos, su estabilidad ahí mejoró, pero tristemente le dieron vuelta a la espalda al Señor, se apartaron. Que no nos pase eso, iglesia. El Señor nos llama a nosotros en esta mañana a ser fieles en todo tiempo. Y si estamos enredados ya
con muchos quehaceres, con el mundo, tenemos que desenredarnos, tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor. Versículo 5, también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Aquí Pablo ocupa la otra analogía, la del atleta que compite. El atleta para llegar a la meta debe, cierto, ganar el premio, pero debe competir de acuerdo con las reglas. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a competir en esta carrera, ¿cierto? Con integridad, con santidad, reflejando a Cristo, mirándolo a Él. Leemos en el verso 6, donde Pablo ya ocupa la tercera analogía, donde dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces ahora viene la analogía del labrador. Y aquí quiero leer un comentario de John MacArthur en su Biblia comentada, dice con respecto a este versículo, el verbo griego se debe traducir aquel que labra hasta quedar exhausto. Aquel que labra hasta quedar exhausto. Entonces los agricultores de la antigüedad trabajaban muchas horas al día, bajo condiciones climáticas extremas, mucho frío, mucho sol, ¿cierto? Con la esperanza de que su esfuerzo físico sería recompensado con una buena cosecha. Entonces Pablo estaba llamando a Timoteo a ser fiel, ¿cierto? A trabajar por el Señor, a esforzarse, a trabajar con intensidad y hasta quedar, si fuera necesario, exhausto. ¿Cuántos de los que están aquí han trabajado así hasta quedar exhausto en su trabajo? Haciendo horas extras, trabajando fines de semana, trabajando duro, quizás en alguna faena, alguno bajo pleno sol muy fuerte o en mucho frío, o los que quizás tienen que trabajar detrás de un computador, horas y horas ahí en el computador y la cabeza hasta que les explote y no quieren más y quedan exhaustos, lo único que quieren es dormir. ¿Le ha pasado, cierto? Imagino que a todos nos ha pasado. Pero la pregunta es, ¿lo hemos hecho de la misma manera cuando nos toca servir al Señor? ¿O solamente le damos la sobra de nuestra fuerza? En la noche ya a las 12 leer un versículo para quedar dormido. O la oración de 1 minuto, esa que está llorando y hasta que te quedas dormido. Lo que nos resta. No, querida iglesia, hemos sido llamados a servir al Señor fielmente hasta quedar exhaustos si fuera necesario. Versículo 7 dice, considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces, Timoteo debía considerar las palabras que le estaba escribiendo el apóstol Pablo. Debía reflexionar en ellas, debía meditar en ellas. Y al meditar en estas palabras, Dios le iba a dar entendimiento para enfrentar las situaciones la situación que él estaba viviendo. Entonces, asimismo, nosotros, hermanos, ante cualquier circunstancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Considerar ¿qué? La palabra del Señor, considerar la opinión de Dios. Nosotros desde el momento que profesamos nuestra fe y del momento que Dios nos hizo nacer de nuevo, nosotros ya no podemos tomar decisiones a la loca, como se dice. Tenemos una guía, tenemos que consultar su palabra. Esta nos sirve para todo, hermano. Entonces, al considerar la palabra del Señor, Dios nos dará entendimiento para enfrentar circunstancias. Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones a la ligera sin consultar la palabra del Señor? O sin consultar a algún amigo maduro en la fe que te pueda ayudar, guiado por la palabra. Y tomamos decisiones y terminamos pagando las consecuencias. Entonces Dios hoy día nos llama a considerar su palabra. Eso es lo que debía hacer Timoteo y es lo que debemos hacer nosotros. Versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Recordamos que Pablo está llamando a Timoteo a esforzarse, lo está llamando a ser fiel, ¿cierto? Lo está animando a cumplir su llamado, a esforzarse. Pablo mismo era un ejemplo de fidelidad. Y este es el punto cúlmine de una serie de ánimos que le está dando Pablo a Timoteo. Y el mejor argumento que Pablo tiene para que Timoteo se animara era este, hermano: acuérdate de Jesucristo. Y ese era el mejor argumento, ese era el mayor y mejor modelo de fidelidad, ¿cierto? De entrega, de negación, de sufrimiento, en todo, hermano. Él es el varón perfecto. Entonces, acuérdate de Jesucristo.
resucitado de entre los muertos. Pablo añade ahí la resurrección, ¿cierto? Y esa debe ser nuestra motivación, Jesucristo. Un comentario consultado dice: la resurrección de Cristo es la verdad central de la fe cristiana. Por medio de ella Dios afirmó la obra perfecta de redención realizada por Jesucristo. Lo que Pablo está haciendo entonces con Timoteo es recordarle el Evangelio. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, añade la resurrección del linaje de David, conforme a mi Evangelio. Le está recordando el Evangelio para que Timoteo se animara. Y esto debe ser suficiente para Timoteo. Y para nosotros, hermanos, el Evangelio debe ser suficiente para que nosotros continuemos y querramos ser fieles al Señor. Solo el Evangelio, hermano. No hay mensajes motivacionales, mensajes que todo va a estar bien. Desde aquí no vas a escuchar eso. Vas a escuchar un esfuerzo honesto por predicar el Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo debe ser la motivación nuestra para seguir adelante, siendo fieles, ahí, perseverando. Entonces ese precioso Evangelio nos ayuda a ser fieles. Esa fidelidad que nace de un corazón agradecido por esa obra maravillosa de Cristo, tomando mi lugar, ¿cierto? Viniendo a esta tierra, tomando mi lugar, muriendo en una cruz por mis pecados, resucitando el tercer día, recibiendo la ira de Dios, esa ira que yo merecía recibir, la recibió Él y resucitó y me dio vida eterna, hermano. Entonces eso debe ser nuestra motivación para seguir adelante, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay más, hermano. Eso es suficiente, el Evangelio, y no hay más, hermano. Y ya estamos terminando, versículo 9, dice: por el cual sufre penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso por la causa de Cristo, ¿cierto? Pablo había sufrido penalidades por el Señor. Pablo, por ser fiel a Dios, estaba a punto de morir. De la misma manera, hermano, nosotros por ser fiel al Señor, por ser fiel a nuestro Dios, también nos puede tocar sufrir. El ser fiel al Señor nos puede llevar, hermanos, a perder trabajos quizás, a perder amistades, a tratar a que nos traten de religiosos, de intolerantes, de retrógrados, de mente cerrada, no sé, nos puede llevar al sufrimiento y tenemos que estar dispuestos a eso. Pero lo que confortaba el corazón de Pablo era que aunque él estuviera preso y aunque muriera, él sabía que iba a morir, la palabra del Señor no estaba presa, iba a seguir corriendo. Y estaba preocupado de enseñarle a Timoteo para que él también transmitiera la enseñanza fielmente a los que vendrían después y que esos que le iban a escuchar también la siguieran transmitiendo de forma fiel. Porque Timoteo también podía morir en ese minuto y tenía que preocuparse de transmitir las Escrituras. Entonces Dios es el protagonista en todo, hermano. Usa a hombres débiles, ¿cierto? A hombres pecadores como nosotros, pero Él es el protagonista. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros, hermanos? Es ser fieles. Y eso es todo, hermano. Ser fieles. Quiero terminar con una ilustración. En Kenia, África, hay una organización terrorista llamada Mau Mau. Se nos dice que Jomo Kenyatta es jefe de esta organización, es discípulo de Moscú. Por tanto, dicha organización es grandemente anticristiana. A pesar de la persecución de que son objeto los cristianos africanos, han tenido suficiente valor para ser fieles y desafiarlos, y desafiar a todos los peligros. Cada vez que hay alguien que predique, los templos se llenan, a pesar de que en muchas ocasiones los Mau Mau han incendiado templos, martirizando a los cristianos y asesinándolos. Los cristianos de Kenia se exponen caminando kilómetros y kilómetros para asistir a los cultos. Un jefe nativo llamado Juan Warawin reunió a 30.000 de sus compatriotas para explicarles que la organización Mau Mau era mala e incitó a la gente para que resistiera dicha organización. Les dijo que en lugar del pacto de los Mau Mau debían tener el siguiente lema: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al poco tiempo fue asesinado, pero su hijo continúa haciendo la labor que no pudo continuar su padre. El hijo de Warawin está predicando el Evangelio en un campo de detención donde están los peores criminales de los Mau Mau. Y se nos dice que en 9 meses ganó 270 de estos hombres para Cristo. Se dice que la oración más frecuente entre los cristianos de Kenia es: no que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. Que esa sea nuestra oración, hermanos, constante. Señor,
ayúdanos a permanecer fieles. Bendito Dios y Padre, hemos compartido tu palabra, Señor, con toda seguridad. Yo no pude transmitir todo, Señor, como tú quieres, pero te ruego, Dios, que esta semilla de tu palabra pueda haber quedado en los corazones de mis hermanos, que nos ayude, Señor. Ayúdanos a ser fieles en el momento de la dificultad, de la prueba, pero también en el momento donde está todo bien, Señor, porque siempre tendemos, Señor, a alejarnos, a apartarnos, Señor. Lidiamos con nuestro pecado que nos aparta, pero te rogamos, Señor, que en tu gracia tú nos ayudes, Señor, a ser fieles. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Pido tu bendición sobre esta iglesia local. En el nombre de Jesucristo. Amén.